Señor bendito Padre Celestial, te quiero dar muchas gracias por esta oportunidad que nos das de hoy, miércoles, mitad de semana, y poder estar aquí en tu casa de oración, Señor, con el firme propósito de aprender más de ti, de conocerte mejor. Gracias por este estudio que estamos en la recta final, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos has concedido, de poder inquirir en tu palabra, Señor, de poder escudriñarla, de poder comparar la Escritura con la Escritura y poder, Señor, forjarnos los criterios donde tu Santo Espíritu y la Biblia nos ayudan a hacerlo, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que puso en su corazón el estar aquí. Gracias por todos aquellos que nos siguen, mi Dios, a través de del internet, mi Dios, de las redes sociales. Gracias, y te rogamos, Padre, para que lo que vamos a ver el día de hoy sea de gran bendición para la vida de cada uno de nosotros. Quédate con nosotros, sé tú el que nos enseñe en esta noche, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Abra su Biblia, por favor, en 1 Corintios capítulo 14, verso 1. 1 Corintios capítulo 14, verso 1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad el abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Porque tú, a la verdad, bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios, que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes,
sino a los incrédulos. Pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Gracias. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por todos, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca lo que os escribo, son mandamientos del Señor. Y aquí es donde nos quedamos en nuestro estudio la semana pasada. Qué importante es entender cada palabra en su debido contexto. Qué importante es entender cada versículo en su debido contexto. Qué importante es entender cada capítulo en su debido contexto. Y ya lo hemos dicho, que los capítulos 12, 13 y 14 del libro de Corintios es un mismo contexto. Y Pablo está tratando la ignorancia de la iglesia de Corinto con respecto a los dones espirituales. Pablo, en el capítulo 14, nos hace referencia a la importancia de que la iglesia sea edificada. Los dones espirituales que Dios le ha dado a cada creyente son la herramienta para edificar a la iglesia. No son para provecho personal. Por eso es que el apóstol Pablo es tan enfático en decir que es mejor profetizar, y él define lo que profetizar quiere decir, porque él habla de exhortación, habla de consolación y habla de edificación. Por eso dice, para mí es más importante que hagan esto, que exhorten, que consuelen, que edifiquen, para que cuando entren los incrédulos, ¿a quiénes estamos llamados a predicar? Tenemos que ir por los incrédulos. Dice, para que cuando entren los incrédulos en la iglesia, no digan que están locos. Por el contrario, que puedan inclinarse sobre su rostro y reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, y decir verdaderamente, aquí está Dios. Pablo sigue diciendo en el versículo 37. En el verso 37, si alguno
se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Y luego dice, mas el que ignora, ignore. Esto es muy importante porque Pablo se está diciendo, si tú verdaderamente eres un profeta de Dios, vas a entender que lo que estoy diciendo es palabra de Dios. Y si tú quieres seguir ignorante, ese es tu problema. Sigue ignorante. ¿Se fija cómo Pablo va llevando a los hermanos de Corinto hasta el punto donde o creo lo que la palabra de Dios dice, o entonces voy a hacer manifiesta mi ignorancia y mi deseo de seguir ignorante? Porque ya dijimos que ignorancia no es falta de inteligencia, sino es falta de conocimiento. Pero cuando Pablo establece todo el fundamento y explica claramente la razón de ser de los dones espirituales, entonces ya no es falta de conocimiento. Ya es una obstinación y una rebeldía a lo que la palabra de Dios dice. Pablo dice claramente, a ver, esos que se creen profetas, si esto es cierto, ustedes saben que lo que escribo son palabras de Dios mismo. Yo soy apóstol y lo he comprobado con las señales de apóstol. Pero ustedes, ¿quiénes pretenden ser? Empieza Pablo de una manera suave y sutil tratando el asunto, pero termina diciendo, ¿quién se creen que son? ¿A ustedes les reveló el Señor su palabra? Como diciendo, ahora resulta que ustedes están por encima de la Biblia y de lo que nosotros predicamos. Mi pregunta es, ¿no es esta la actitud de pronto en muchas de las iglesias? ¿Quieren estar por encima de lo que la Biblia dice? No, es que lo que le falta a usted, hermano, es amor. ¿Por qué? Si me faltara amor, entonces buscaría que siguieran de ignorantes. Poniendo el ejemplo de Pablo. Si a Pablo le faltara amor, no les hubiera dicho todo lo que les dijo. Pero como les ama, está poniendo la palabra de Dios sobre la mesa para que puedan abrir los ojos de su entendimiento. ¿Sí? Termina, más el que ignora, ignora. Es decir, tú quieres seguir con esa manera de pensar, quieres quedarte ignorante, adelante. Ahora, obviamente Pablo, no podemos perder el contexto, está haciendo referencia al capítulo 12, verso 1. ¿Se acuerdan lo que les dijo? Hermanos, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Sí? Verso 39. Así que, hermanos, procurad, otra vez, profetizar. Procurad exhortar, consolar y edificar. Eso es lo que tiene que haber en la iglesia. Mis queridos hermanos, si usted es responsable de un grupo de crecimiento, de un desayuno, de la reunión de jóvenes, de cualquier reunión de Filadelfia, su responsabilidad es exhortar, consolar y edificar. Entendemos que estas reuniones se prestan para socializar, pero la prioridad es la predicación de la palabra, la exposición de la Biblia. No nos confundamos y no perdamos el enfoque, porque a eso hemos sido llamados. Esa es nuestra responsabilidad que tenemos delante de Dios. Ese es el trabajo. Por eso Pablo hace tanto énfasis en esto. Hemos explicado lo que el don de profeta es hoy en día. No es traer nueva revelación, es la revelación que ya está plasmada en la palabra de Dios,
poderla estudiar, entenderla y compartirla. Eso es. ¿Por qué? Porque cuando uno hace eso, uno está exhortando, consolando y edificando. Y dice, y no impidáis el hablar en lenguas. ¿Por qué dice eso, Pablo? Contexto histórico. Estamos por ahí de Hechos 19. Todavía el don legítimo de las lenguas está vigente. Y Pablo conoce que somos bien extremistas. Entonces ya no. Espérate, a ver, te estoy dando el filtro. Te estoy dando el filtro de cómo puedes identificar si es de Dios o no es de Dios. Si es de Dios, la gente que está a un lado va a entender lo que estás hablando y también va a haber confesiones reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador. Si eso está pasando, no se lo impidas, porque ese es el Espíritu Santo de Dios. Pero si tú estás viendo que lo que está pasando es que se están emitiendo ruidos raros que nadie entiende y el que está hablando ni siquiera entiende lo que está diciendo y la gente está diciendo, esta gente está loca, entonces ¿sabes qué? Cállalo, porque eso no es bíblico. Ese es el principio, ese es el equilibrio que Pablo establece en su palabra. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar. Nosotros debemos de saber si lo que yo estoy comentando va a ser de edificación o no. Si no va a ser de edificación, sigamos el mismo principio. Callémonos. Porque de pronto usamos las reuniones para sacar toda la amargura que hay en nuestro corazón. Y perdón, eso no es bíblico. Usted no está edificando a nadie. Entonces, con la autoridad que la palabra de Dios nos da, usted tiene todo el derecho y la obligación de pararle a ese hermano o a esa hermana esos comentarios que no estén edificando. Eso es lo bíblico. El punto es que a veces no nos gusta quedar mal con la gente. Pero yo le pregunto, ¿con quién tiene que quedar bien? ¿Con Dios o con la gente? A ver, dígame. ¿Está seguro que tiene que quedar bien con Dios? Bueno, no vuelva a permitir un mal comentario. Si usted está presente, no lo permita. A lo mejor la persona, si está haciendo esos comentarios es porque trae una mala actitud. Por lo tanto, le va a caer gordo que usted lo pare. Pero mire, usted tiene que quedar bien con Dios, no con él. Ese es el principio. Eso es madurez. Porque si uno calla, hay un dicho que dice el mundo: el que calla, otorga. Y vas a salir embarrado en el comentario. No, si yo se lo dije y él ahí estaba y no me dijo nada. Ya te embarraron, aunque tú no estuviste de acuerdo, por quedarte callado. No, mis queridos hermanos, no es así. No lo permita. Dice: así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Por qué? Porque ya estableció en el contexto anterior que Dios es un Dios de orden y no de confusión. Muy bien. Dice: no impidáis el hablar en lenguas. Otra vez, en esta época está vigente el don legítimo de las lenguas. Por eso da la aclaración: hágase todo decentemente y con orden. ¿Cómo es esto? Bueno, pues lo que ha escrito anteriormente. Que sea un mensaje claro y comprensible, que las personas lo entiendan y sean edificadas, que si no hay intérprete mejor no lo haga, para que los invitados no piensen que están locos. Vamos a tener unas pequeñas conclusiones acerca de esto, porque vamos a entrar a otro tema que también es importante y que también es causa de malos entendidos. Pero conclusiones con respecto a lo que hemos visto. Un enfoque equivocado. ¿Por qué? Porque los corintios le daban prioridad a las emociones en lugar de a la palabra de Dios. ¿Se fija? Le daban prioridad a sus emociones. La palabra de Dios establece que el corazón es ¿qué?
el corazón nos engaña y nos lleva a actuar, y de pronto nos lleva a actuar en contra de lo que la Biblia dice. Cuidado, no podemos dejarnos llevar por las emociones. ¿Qué dice Dios? Y sobre eso vamos a partir. El problema también es que cuando nos dejamos llevar por este tipo de situaciones, confundimos el cristianismo con otras religiones. ¿Por qué? Mire, es bien sencillo. La verdad define la experiencia. ¿Estamos de acuerdo? La verdad, la palabra de Dios, define la experiencia. No es que la experiencia puede definir la verdad, ¿verdad? Porque me ha tocado platicar con hermanos que me dicen, yo lo hice, yo lo viví. Ok, está bien. ¿Qué dice la Biblia? Ah, bueno, ahora lo entiendo. Sabrá Dios qué fue. Pero fue real. Sí, sí, claro. Eso no está en duda. Pero ¿qué dice la Biblia? Por eso decimos que la verdad define la experiencia. No es que la experiencia puede definir a la verdad. Porque la experiencia, el corazón, la emoción, puede engañar y la verdad no engaña porque es la verdad. Otro punto interesante es que lo que aprendemos de la historia es que no aprendemos de la historia. ¿Me explico? Lo que yo puedo aprender del pasado es que nunca aprendemos del pasado. ¿Qué decía Salomón? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. Esto que estamos viendo hoy en día, este movimiento carismático dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, no es nuevo. Ya ha pasado. Tenemos aquí, en la iglesia de Corinto, un claro ejemplo. Si realmente la iglesia se pusiera a estudiar las Escrituras y entendiera la historia, aprendería que lo que estamos viviendo hoy en día es lo que se vivía en la iglesia de Corinto, que ahora podemos comprobar que no era bíblico ni era una manifestación del Espíritu Santo. No podemos olvidar que lo que el diablo quiere es pervertir, obstaculizar y dañar la obra de Dios. Y una herramienta que hoy en día le ha funcionado muy bien es la de falsificar, confundir, haciéndose pasar como ángel de luz. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Fíjese, todos sabemos que la Iglesia Católica es una religión basada en milagros que no se pueden verificar. ¿Cierto o no es cierto? Que no se pueden interpretar a la luz de la Biblia. Sin embargo, este movimiento carismático del que hemos estado hablando está basado también en señales y milagros que tampoco pasan el filtro de la Escritura. Yo no sé lo que diga la Biblia, pero yo sentí, yo hablé, yo lo viví, yo lo experimenté, yo sé que es real. La pregunta es, ¿y qué dice la Biblia? No, bueno, yo no sé lo que diga la Biblia, yo lo hablé, yo lo viví, yo lo sentí, pero ¿qué dice la Biblia? No sé, pues Juan Diego también creía que se le había aparecido. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Se acuerda cuando hablamos de la aparición de la Virgen de Fátima? Esa fue una aparición real, pero ya sabemos que no fue la Virgen de Fátima. Y ya demostramos quién fue.
¿qué dice la Biblia? ¿Ajustamos la Biblia a su experiencia o vemos qué dice la Biblia y en función de eso juzgamos su experiencia? Otro dato interesante es que las dos religiones son dominadas por las mujeres. ¿Cierto o no es cierto? Por un lado, María, ¿no? ¿No la ponen primero incluso que Jesucristo? Es que la mamá, si le pides a ella le dice que... ¿Dónde dice en la Biblia, por el amor de Dios? Es que si quedas bien con la mamá, quedas bien con el hijo. Eso es mentira del diablo. ¿Cierto o no es cierto? Y en este movimiento carismático y ecuménico no abundan las pastoras, las profetisas, las mujeres tomando el rol del esposo, liderando la casa. ¿Cierto o no es cierto? ¿Qué diferencia hay? ¿Se fija? Entonces la gente que viene del catolicismo, por eso se identifica muy bien en esos lugares. Y muchos se regresan porque dicen, pues si esto es cierto, entonces también es cierto lo otro. Eso no dice la Biblia. Las dos religiones son subjetivas. Sin embargo, el cristianismo bíblico no es una religión para empezar. Y además es objetivo, porque tenemos la Biblia como nuestra verdad absoluta. Porque podemos medir cualquier palabra, cualquier experiencia y cualquier cosa. Todo se puede hacer. Yo no sé, pero tengo un imán para que me manden llamar en el Facebook para poner orden con comentarios de pronto que hacen gente inconversa, ¿verdad? Y entonces una buena amiga, la que aprecio, ella pone en su muro, dice que la voluntad de Dios nunca te llevará a donde la gracia no te proteja. Está bien, es correcto. Cling, like, ¿verdad? Pero sale un amigo de ella que yo ni conozco que le pone, sí, ¿y qué me dices de toda esa buena gente que es secuestrada y que no sé qué y que no sé qué tanto? O sea, ¿cómo qué? Entonces Dios permite que esas personas mueran, o ¿cómo está? ¿Cuál es el...? Y digo, está bien, ¿verdad? Pero el problema es cuando dice, ¿cómo ves si me ayudas a darle un zape a mi amigo? Y pone Alberto Carlos, ¿verdad? Y me pone ahí. Y digo, ¿yo qué culpa tengo? ¿Me explico? O sea, a mí porque estoy lleno de cosas que hacer y ahora me ponen ahí y digo, no, hombre, ahora para establecer ahí un fundamento, ¿no? Entonces yo dije, mira, vamos a empezar rápido. Si vamos a hablar de las cosas de Dios, tenemos que tomar la verdad absoluta, que es la Biblia. Y entre paréntesis pongo, si no se cree que la Biblia es la palabra de Dios, hagan caso omiso de mi comentario. Porque no me voy a poner a discutir, vamos a estar discutiendo de cosas que no... o sea, estamos jugando fútbol y quiere jugar voleibol en una cancha con 2 porterías. Pues nunca nos vamos a entender. Y ahí puse 2 pasajes claros. Romanos, me agarré Romanos, hablando de que no hay justo ni aun uno, porque él decía la gente buena, pues aproveché para decirle, pues mira lo que dice la Biblia. No hay justo ni aun uno, y mira todo. El problema es que no hay temor de Dios. Y hice mi aclaración de eso. ¿Sí? Digo, lo que la Biblia establece no es gente buena, sino pecadores arrepentidos. Eso sí. Y pongo lo que es, y le pongo el pasaje. Y le digo, y la gracia de Dios siempre está a la mano de las personas. El problema es que las personas no echan mano de ella. Y pongo Juan 3:16 hasta el 21. Y para salirme, les dije, y este tema es mucho más extenso. Si quieren, lo platicamos con un cafecito porque ya me cansé de escribir.
Pero mire, el amigo ese que escribió dice, pues ¿cómo ves si hacemos una carne asada en mi casa? Yo nomás le puse like, ¿verdad? Pero ¿qué quiero decir con esto? Lo que estamos hablando, el cristianismo es objetivo. Tenemos la Biblia como nuestra regla de fe y práctica y es la verdad absoluta. No es que si siento, no es que si dijo, no es que si vi, no es que si... ¿Qué dice la Biblia? Si la Biblia dice, like. Y si no dice, perdón, no pasa el filtro, es todo. Por eso, la iglesia de la que habla en Apocalipsis 17, la gran ramera, es el movimiento ecuménico encabezado por la Iglesia Católica, pero seguido, fíjese, pero seguido de muchas otras religiones, incluidas muchas denominaciones evangélicas. O sea, muchas denominaciones evangélicas están llevando a la multitud de gentes a ese momento donde van a estar adorando al mismo anticristo. ¡Qué terrible! Por eso decidimos quitarle a Filadelfia, Iglesia y Bautista. Es Filadelfia. La iglesia somos nosotros, no tenemos que decir, porque nosotros somos la iglesia, no es el edificio. Y aquí nosotros nos llamamos Filadelfia, que quiere decir amor fraterno, y es lo que estamos experimentando y es lo que estamos viviendo, ¿sí? Porque la denominación es algo que el hombre puso. Ese es el principio. En la Biblia encontramos que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. No se les llamó bautistas, no se les llamó metodistas, no se les llamó presbiterianos, no. Claro, entendemos que la doctrina que traemos es bautista. ¿Por qué? Porque vemos que es la más apegada a lo que la Escritura dice. Pero nuestra regla de fe y práctica es la Biblia. Y la doctrina que buscamos es lo que la Biblia dice, no lo que un grupo de personas nos digan. Con respecto a esto del don de lengua, los milagros, las señales, pues tenemos que entender que todo esto se puede falsificar. Segunda de Corintios, capítulo 11. Búsquelo, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 14. ¿Están ahí? Dice Pablo: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, ¿los ministros de quién? De Satanás, se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Desde el 13, perdón. Segunda de Corintios capítulo 11, desde el 13 hasta el 15. Satanás tiene ese poder. Y su propósito es confundir. Porque si él logra desviarnos de lo que la Biblia dice, ya ganó. ¿Por qué cree que hay tantos ataques a Filadelfia? ¿Por qué? Porque se está predicando la palabra de Dios, porque se está estableciendo un orden, porque queremos trabajar bajo el contexto de iglesia local como el mismo Señor Jesucristo dejó establecido. Y eso es ejemplo. Y a lo mejor nosotros aquí, como estamos adentro, no logramos ver
lo que el testimonio de Filadelfia está haciendo en otras iglesias fuera de aquí, incluso del estado de Nuevo León, incluso de México. Eso es algo que de pronto no vemos. Pero cómo nos ven, eso es importante. De pronto, cuando estamos en la familia, no vemos los avances por estar aplicando lo que la palabra de Dios dice. Pero los que estamos fuera, por ejemplo, yo como pastor le puedo decir el crecimiento que están teniendo cada uno de ustedes. Yo sí lo veo. Y de pronto me dicen, ay hermano, qué bueno que me dice, porque yo no veo que vaya avanzando. No, claro que vas avanzando. De cuando llegaste ahorita eres otro. Así es. Pero porque estás aplicando lo que la Biblia dice. Porque aun y cuando iba en contra de tus propios deseos, tú decidiste confiar en Dios y aplicar la Biblia a tu vida. Hay crecimiento. Tú no lo ves, pero de afuera sí se ve. Así es como iglesia. De pronto no vemos lo que Filadelfia está impactando. Y eso es muy importante. Por eso los ataques, mis queridos hermanos. Si nosotros fuéramos una iglesia que solapa el pecado, que no retamos, que no desafiamos, que no confrontamos con la palabra de Dios, yo le voy a decir algo. No cabríamos aquí. No cabríamos aquí. Y no tendríamos ataques del enemigo. Al contrario, lo tendríamos como aliado. Y todo iría perfectamente bien. Todo iría perfectamente bien. No, es que es increíble porque se nos están abriendo puertas, pero cañón. Ah, sí. ¿Y quién te las está abriendo? ¿Quién? Porque la Biblia dice que el que quiere vivir piadosamente padecerá persecución. Eso aplica de manera personal, pero aplica como iglesia. Por supuesto. Va a venir el golpeteo porque te quieren tumbar y te quieren desanimar y te quieren desenfocar. Y por eso viene el ataque, y viene por el lado económico, y viene por el lado de la familia, viene por el lado de la salud, y vienen los líderes. ¿Por qué? Porque quieren desestabilizar la iglesia. ¿Quién? Satanás. Pero eso es importante que lo entendamos, porque esto quiere decir que vamos bien. Porque de pronto la tendencia es que estamos haciendo mal. No estamos haciendo nada mal, al contrario, estamos haciendo las cosas bien y por eso vienen los ataques. Páselo otra vez, páselo por el filtro de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Y se va a dar cuenta. ¿Cómo podemos explicar el don de lenguas, y lo pongo entre comillas porque no lo es, que se ve hoy en día dentro de las iglesias? Bueno, esto es un éxtasis religioso que está comprobado que personas no creyentes y que pertenecen a sectas también lo tienen y no puedes notar la diferencia. Así es como podemos explicar el don de lenguas que vemos hoy en día, como un éxtasis religioso que no tiene ninguna diferencia con el que sectas también lo viven. ¿De qué nos sirve todo este estudio? Dice el apóstol Pablo que el conocimiento por sí solo envanece, pero el amor edifica. Todo este estudio que estamos viendo, el propósito es
edificarnos como iglesia, entender lo que la palabra de Dios dice con respecto a las señales, prodigios y milagros, pero para poder también, en primer lugar, aplicarlo a nuestra vida y también enseñarlo, compartirlo, para que cuando a usted le pregunten, usted no diga, es que eso no es bíblico, porque no sé, en mi iglesia dicen que eso no es bíblico. No, explíquelo. Tiene todo el fundamento bíblico para poderlo explicar. Repáselo. ¿Dónde empieza todo esto? ¿Dónde lo podemos definir? ¿Desde dónde viene? ¿Cuál fue el primer pasaje que utilizamos para definir todo esto? ¿Se acuerdan? No. Éxodo, capítulo 4, donde Dios llama a Moisés. Repase eso. Esté preparado para explicarlo en 1 minuto. Esté preparado para explicarlo en 5 minutos. Esté preparado para explicarlo en 40 minutos. Prepárese. Repáselo, léalo, compréndalo, asimílelo. De eso se trata. No se trata de adquirir solamente conocimiento. Se trata de poderlo aplicar a mi vida y enseñarlo a otros. La semana que entra, con el favor de Dios, vamos a entrar al tema de el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué dice la Biblia con respecto al bautismo del Espíritu Santo? ¿Existe? ¿Es cierto? Si es cierto, ¿cuándo es? ¿Cuándo se da? ¿Es como dicen que es? ¿Hay una experiencia? ¿Hay una manifestación? Bueno, todo eso lo vamos a ver la semana que entra con el favor de Dios. Vamos a orar.